Bueno, nuevamente, después de un prólogo antes de comenzar a grabar, les doy la bienvenida a todas, todos, todes. Este es el curso de Derecho Internacional Público. Vamos a comenzar la unidad uno que se titula Contexto del Derecho Internacional. Mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano. Este año cumplo 20 años impartiendo esta materia, lo cual me da mucho, mucho gusto. Em, Bueno, aquí en la presentación, tenemos 10 unidades del último plan de estudios que se va a volver a revisar por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, Primero es el contexto, que es el derecho internacional, la naturaleza jurídica del derecho internacional, las fuentes, los tratados, el derecho diplomático, la autoridad del Estado, la responsabilidad internacional, la solución de controversias entre estados, eh, la organización de la comunidad internacional o la desorganización, tal vez en estos últimos tiempos, y la organización regional de estados. Este es el contenido de la unidad número uno, eh, que se titula Contexto del Derecho Internacional Público. Vamos a hablar sobre la aproximación al derecho internacional, los antecedentes, las teorías, etcétera, y los sujetos también. Esto es lo que ven ahí en pantalla, es del plan de estudios anterior. Bueno, la unidad uno, como les decía, es el contexto del derecho internacional público. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? El alumnado, alumnos, alumnas, el estudiantado comprenderá el objetivo específico, el objeto específico, concepto, evolución, función, principios y caracteres del derecho internacional público, que vamos a llamarle DIP, analizando las necesidades de regulación de la actual comunidad internacional. Tal vez pues todos estén atentos a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional, sobre todo o específicamente o particularmente eh, la agresión de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero y se ha suscitado, por lo menos en mi círculo de amigos, amigas, eh, muchos de ellos profesores, profesoras, no solo colegas internacionalistas, sino en el ámbito económico, en el ámbito político, se ha suscitado una discusión en torno a la existencia o inexistencia del derecho internacional. Entonces creo que es oportuno recordar qué es el derecho internacional. Y antes de entrar en materia, vamos a hacernos las siguientes preguntas a modo de introducción de los temas de esta primera unidad. Primero nos vamos a preguntar si existe el derecho internacional, si es derecho o es simplemente moral. Pues, la moral no es obligatoria, la diferencia entre el derecho y la moral, pues es la obligatoriedad. ¿Quién hace cumplir las normas internacionales? ¿Qué significa el sistema westfaliano? Nos vamos a preguntar si los estados son igualmente soberanos, si hay igualdad soberana de los estados. También vamos a analizar el origen del derecho internacional y si tiene o tuvieron alguna relación las guerras religiosas en Europa. También vamos a analizar qué descubrimientos impactaron en la construcción del derecho internacional. Quiero decirles antes de comenzar que me pueden interrumpir para hacer preguntas, para hacer comentarios. De hecho, sería mejor todavía si me interrumpen, si levantan la mano, si hacen alguna intervención, si hacen alguna pregunta, si hacen algún comentario, para que no sea solo yo el que hable. No obstante, pues yo también para intentarlo hacer un poco más dinámico, eh, voy a hacerles yo a ustedes preguntas, no a modo de evaluación, sino a modo de interacción, así que no se sientan eh, presionados, se pueden equivocar, es nada más para interactuar. Mm,
Como se está grabando y eventualmente vamos a subir este video a YouTube, solamente me voy a dirigir a ustedes por su nombre de pila. Perla Rubí se encontrará. Sí, Perla, en tu opinión, no es pregunta de examen, o sea, es nada más para a manera de interacción entre ustedes y yo. En tu opinión, ¿existe el derecho internacional o no existe? pues yo considero que sí existe porque pues tiene que existir algo que entre pues los países o tratados para poder convivir mejor. Ok, entonces sí existe y es una necesidad. Interpretando yo tu respuesta, sí existe porque es una necesidad para la relación entre los estados, ¿no? Que se dé de manera ordenada, no se dé de forma anárquica, desordenada, que no sea caótica. Luego entonces, si interpreto bien tu intervención, pues sí, sí existe y además es una necesidad. Gracias, Perla. Eh, Luciana se encontrará por ahí. No es Sí, profe. examen. Muy bien, Luciana. Em, y en tu opinión, en tu perspectiva, no es pregunta de examen, repito, es solamente para interactuar entre ustedes y yo. ¿Quién hace cumplir las normas internacionales? Por ejemplo, Estados Unidos violó la Carta de la ONU recientemente. La Carta de la ONU establece, que es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, en su artículo 2, numeral 4, prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza en contravención a los principios de la Carta de la ONU. Y solamente se puede hacer uso de la fuerza por dos razones. Uno, que lo apruebe el Consejo de Seguridad. Y dos, en caso de legítima defensa. Es decir, si soy agredido, me puedo defender. Si yo soy un Estado y me agreden, yo me defiendo y eso está dentro del derecho. Y sin previa agresión y sin aprobación del Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos agredió militarmente a Venezuela y secuestró al presidente. No hay otra forma de llamarlo, eso fue un secuestro. En tu perspectiva, ¿quién puede hacer cumplir las normas internacionales? Porque pongo de ejemplo este caso, nada más para a manera de ilustración, porque es lo más reciente. ¿Quién podría hacer cumplir las normas internacionales en tu perspectiva? Bueno, pues como usted lo mencionaba, podría ser, tengo conocimiento que existe uno como el Consejo de la Seguridad de la ONU, ¿no? Y también podría ser otro, que igual vimos que también se ha pasado, como las cortes internacionales, pero no sé si existan más o haya más, solo tengo conocimiento de ellas. Ok, no te escuché muy bien, no sé si puedas ponerlo en el chat para así yo poderlo leer. No alcancé a escucharte. ¿Tienes oportunidad de ponerlo en el chat? Sí, sí, lo escribo, profesor. Gracias. Bueno, lo que Luciana escribe, eh, Daniel estará por ahí. Sí, profesor, aquí sí. Repito, esto no es pregunta. Veo que compartimos un apellido. Sí. Tengo además tengo hay otra alumna que también comparto un apellido con ella. Entonces, están mis dos apellidos representados en este curso. Bueno, Daniel, ¿habrías escuchado el término sistema westfaliano? Mm, no, la verdad no. Ese no lo había escuchado. Mm, ok, está bien. En un momento vamos a hablar de qué se trata. En tu perspectiva, en tu opinión, ¿dirías que todos los estados tienen igualdad soberana, son igualmente soberanos? Pues yo diría que sí. O sea, ya que, o sea, no sé. Podemos decir que o sea, internacionalmente, pues el voto de cada país, bueno,
el cómo se organiza cada país es independiente y es igualmente válido. Muy bien, sí, efectivamente respondes bien, tu intuición es correcta, es acertada, conforme a la creación del derecho internacional fue evolucionando, pero desde la creación del derecho internacional como un sistema westfaliano, westfaliano significa, hace alusión a los tratados de Westfalia o Westfalia de 1648, que es la fecha en que se considera el, el inicio del derecho internacional. En este caso internacional público, porque también existe el derecho internacional privado, que se distinguieron con el tiempo. eh, pero bueno, aunque ha ido evolucionando, básicamente el principio rector o uno de los principios fundamentales del derecho internaciones, entre naciones, internacional, es la igualdad soberana de los estados. Bueno, también vamos a analizar las guerras o mencionar, ¿no? El origen del derecho internacional. Tiene origen en las guerras religiosas en Europa y vamos a hacer mención a los descubrimientos que impactaron en la construcción del derecho internacional. Bueno, aquí pueden ver algunas definiciones del derecho internacional. Espero que se alcance a ver. Son varias definiciones del derecho internacional. La primera es un vietnamita radicado en Francia, ya murió, pero es considerado uno de los juristas más importantes que dejó una escuela en Francia. Nguyen Quoc Dinh, entiendo que es la pronunciación. Repito, es un jurista vietnamita radicado en Francia, profesor universitario y autor de manuales de derecho internacional. Define el derecho internacional como simple y sencillamente como el derecho aplicable a la sociedad internacional. Desconfía del voluntarismo estatal como fuente del derecho internacional. Esa desconfianza que él tiene en el voluntarismo estatal, pues va a contracorriente de lo que se entiende por derecho internacional, puesto que eh, es la voluntad de los estados lo que define el derecho internacional, es la esencia del derecho internacional, la voluntad estatal. Luego tenemos una definición de un autor soviético, y la Unión Soviética ya no existe, pero me pareció por lo menos interesante esta definición porque incluye, además de que es un conjunto de normas que regula la relación entre estados y otros organismos y otros sujetos como organismos internacionales, los organismos internacionales, las organizaciones internacionales, incluye en su definición una definición que podríamos llamar política o sociológica, que es la voluntad de las clases dirigentes. Y luego tenemos la definición de Manuel Becerra Ramírez, que es la que a mí en lo personal me parece la acertada, la adecuada, no porque él sea mi maestro, él fue mi tutor, tanto en maestría como en doctorado, es mi formador, mi profesor, mi maestro. Diríase que yo soy pues sí, de la escuela de Manuel Becerra, y él define, bueno, él es el director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, que es uno de los, ya tiene 26 años de publicarse, es uno de los manuales eh, anuarios de derecho internacional más importantes que hay en el país, que tiene por objeto ese anuario, AMDI, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, promover una doctrina latinoamericana y caribeña del derecho internacional. Bueno, pues Manuel Becerra, mi profesor, define el derecho internacional como un sistema jurídico específico, creado y aplicado por sus mismos sujetos, que regula su conducta con la finalidad de conservar la paz y la seguridad internacionales. Es decir, aquí lo relevante de esta definición es la especificidad. Le otorga una especificidad al derecho internacional. Luego tenemos una definición de José Luis Vallarta Marrón. Él fue embajador mexicano, es del Servicio Exterior Mexicano. Este,
y es profesor de la Facultad de Derecho. Tengo entendido eh, que lo sigue siendo, mm, aunque hace tiempo que no he sabido de él. Y tiene un manual de Derecho Internacional muy ameno, tal vez no tan reciente, pero sigue siendo vigente. Y define el derecho internacional como también un conjunto de normas. Cuando un jurista define el derecho como un conjunto de normas, pues es una definición positivista. Es un conjunto de normas que regula las relaciones entre estados, entre sí y con organizaciones internacionales, gubernamentales, la actividad de las organizaciones internacionales, así como la tutela de derechos humanos y actividades de personas de interés internacional. Y aquí la distinción de esta definición es que incluye los derechos humanos, ¿no? Tutela de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos serían una especie dentro de el género que es el derecho internacional. A los expertos en derechos humanos tal vez no les guste esta definición porque pone como especie del género derecho internacional, porque pone a los derechos humanos como especie del género derecho internacional. Y bueno, hay otras definiciones, dos europeas y una estadounidense. El Matías Herdegen, hay un texto de él publicado en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es Thomas Erdegen o Herdegen. Yo no sé alemán, sé esperanto, pero alemán no. Es un jurista alemán, profesor de la Universidad de Bonn, cuya obra ha sido publicada por la ONU. ¿Cómo define el derecho internacional? Como las reglas sobre las relaciones soberanas. Aquí incluye el concepto de soberanía, que es esencial en el derecho internacional, porque si no hubiese estados soberanos, no habría derecho entre naciones soberanas, o sea, derecho internacional. De los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. Aquí hay dos definiciones que ya hablan de eh, deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. ¿Cuál puede ser esa actividad individual? ¿Qué actividad podría hacer yo, ustedes, como individuos, como personas físicas, de interés del derecho internacional? Pues si soy un criminal, no es mi caso, por supuesto. Si yo fuera un criminal y cometiera delitos, crímenes de lesa humanidad, por decir algo, pues podría ser sujeto eh, puesto que México es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues puedo ser sujeto eventualmente, podría ser sujeto a un juicio penal de carácter internacional. Básicamente a eso se refiere. Habría dos formas de que el derecho internacional tenga interés en personas físicas, que es tutela de derechos humanos y derecho penal internacional. Luego tenemos una definición estadounidense, Tomás Burgenthal, un profesor de fama mundial, muy reconocido a nivel internacional, aunque haya votado con polémica en algunos asuntos cuando fue juez de la Corte Internacional de Justicia. No obstante, su doctrina, su pensamiento, su obra es relevante, es interesante. Dice que el derecho internacional es un cuerpo de reglas jurídicas, en esto se parece a todas las demás, porque son definiciones positivistas, que se ocupa de la conducta de los estados y organismos internacionales y de sus relaciones entre sí, así como de sus relaciones con las personas, la naturaleza o jurídicas. Aquí incluye en su definición personas naturales o jurídicas. Es decir, la definición estadounidense del derecho internacional incluye además el derecho internacional privado. Nosotros en México y por lo menos en la Facultad de Derecho, ustedes están tomando hoy, comenzando el curso de Derecho Internacional Público. El siguiente semestre pueden tomar el curso de Derecho Internacional Privado. En México dividimos y Tomás Burgenthal no divide, incluye en su definición tanto el Derecho Internacional Público como el Derecho Internacional Privado. Pero para nosotros habrá una distinción. Y finalmente Hans Kelsen tal vez no requiere mucha presentación, seguramente lo han escuchado
sus clases de introducción al estudio del derecho, un jurista y filósofo austriaco, autor de la teoría pura del derecho y profesor en Viena, Ginebra y California. Visitó México en alguna ocasión. Cuando yo hice la maestría en la Facultad de Derecho, uno de los profesores, eh, Emilio O. Rabasa, descendencia de aquel Emilio Rabasa, autor de Constitución y Dictadura a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, un porfirista, un jurista muy renombrado en el porfirismo, pues de mucha calidad técnica, a pesar de haber sido porfirista. Invitó a Hans Kelsen, me refiero a Emilio O. Rabasa, invitó a Hans Kelsen a México y nos hizo algunas anécdotas al respecto. Bueno, Kelsen también tiene una obra o tuvo comentarios en torno al derecho internacional y define como el conjunto de normas que, de acuerdo con la definición usual, regulan la conducta de los estados en sus relaciones mutuas. Sin embargo, considera el derecho internacional como un derecho primitivo. Tesis que, aunque la haya dicho Kelsen, no la aceptamos nosotros porque desde mi perspectiva y no porque tenga 20 años impartiendo esta materia, pues es una disciplina muy robusta, eh, este, autónoma, es una disciplina autónoma del derecho, no se le puede negar la calidad de derecho. Y bueno, más recientemente se acaba de publicar este texto el año pasado, Guerra en Ucrania, perspectivas jurídicas y geopolíticas del conflicto. Lo coordinan Ana Teresa Gutiérrez del CID, una profesora experta en geopolítica, sobre todo en Rusia. Si quieren leer algo sobre Rusia, de alguien que vivió en la Unión Soviética, estudió en la Unión Soviética, pues les recomiendo buscar textos de Ana Teresa Gutiérrez del CID. También lo coordinó Virginia Petrova Georgieva, una colega de origen búlgaro que vive aquí en México, una querida amiga, y Manuel Becerra Ramírez, que fue mi profesor. Pues bueno, en este texto coordinado por estos tres autores, coordinado significa que hay una variedad de autoras, autores en este texto. En una parte de él se dice que el derecho internacional no puede subsistir como tal, como derecho internacional, si hay un centro de poder dominante. O sea que si Estados Unidos fuese el policía mundial, pues ya olvidémonos del derecho internacional, porque ya está Estados Unidos como policía mundial. Pero no, o sea, no es el policía mundial, tiene la fuerza, tiene el poder para agredir Venezuela sin que haya consecuencias, puede bloquear a Cuba, puede impedir que llegue el petróleo a Cuba, pero esas son anomalías del derecho internacional. Y aquí también se hace referencia a la Paz de Westfalia de 1648, que es esos tratados de Westfalia, así llamados, que son dos grandes tratados, duraron años en redactarse esos tratados. Se considera el acta de nacimiento del derecho internacional. Desde entonces fue evolucionando el derecho internacional hasta llegar hasta nuestros días. Les repito que me pueden interrumpir para hacer preguntas, comentarios. A ver, en el chat ya pusieron su compañera Luciana, hizo referencia al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, eh, Luciana, efectivamente es el Consejo de Seguridad, es el órgano del derecho internacional, es la organización internacional que tiene el monopolio de la fuerza, así como en los estados a nivel interno, como en México, el Estado mexicano tiene el monopolio de la fuerza, ¿no? Y así se define el derecho como eh, tener el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Pero no es lo mismo que el Estado mexicano use la fuerza para combatir el crimen que el crimen use la fuerza para promover, mm, este, no sé, la venta de droga, etcétera, ¿no? Espero estarme dando a entender. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la norma jurídica y el derecho internacional? Voy a enfatizar la juridicidad, la obligatoriedad.
de la norma internacional. A pesar de carecer de una estructura institucional tan compleja como la de los órdenes internos, el derecho internacional público posee plena naturaleza jurídica. Así comencé el curso, ¿no? Preguntándonos si existe el derecho internacional y una de sus compañeras dijo que sí, efectivamente sí existe el derecho internacional. No solamente existe, sino que ella sugirió que es una necesidad. ¿Qué tipo de sanciones hay en derecho internacional? No son iguales a las sanciones que hay en derecho interno. En México, por ejemplo, si se comete un delito y, eh, no sé, una persona, por ejemplo, el delito reciente de desaparición, se encontraron los restos recientemente de mineros en Sinaloa. Yo tengo mucha familia en Sinaloa. Este, pues es un delito, ¿no? Un delito de homicidio, de desaparición, de desaparición forzada y de homicidio. Eso se persigue. Ya eh, dieron con algunos responsables que están dando testimonio, rendiendo testimonio eh, sobre esos delitos y van a ser enjuiciados, ¿no? Van a llevar un procedimiento, un proceso penal. De forma similar, aunque no igual, en derecho internacional también hay un sistema de sanciones, eh, pero son distintas, ¿no? Esta es la peculiaridad del derecho internacional que lo distingue del derecho nacional. La falta de órganos centralizados de coacción, o sea, en México no hay perdón, en derecho internacional no hay una Secretaría de Seguridad Pública, por decir algo, ¿no? No hay un Ministerio Público Mundial. La falta de órganos centralizados de coacción no le quita su carácter jurídico. Existen sanciones como las represalias. ¿Qué es una represalia? Supongamos que Estados Unidos nos impone un arancel, como lo ha estado haciendo, en violación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Ese arancel es un arancel eh, violatorio al TEMEC, vamos a suponer, ¿no? X arancel, no estoy dando un ejemplo concreto. Creo que el acero tiene un porcentaje de arancel, no lo tengo claro en este momento, pero X arancel estadounidense impuesto a México en violación al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, es una violación a ese tratado. ¿Qué puede hacer México si no hay un órgano superior que eh, ponga en orden a Estados Unidos? Lo que puede hacer es una represalia comercial. Tú me pusiste un arancel, yo te voy a poner otro arancel similar. Eh, es más fácil decirlo que hacerlo, porque también hay que evaluar la circunstancia que tiene México, si le conviene imponer una represalia o no. Lo que hizo México, la política que siguió México es negociar. O sea, cuando se anunció que se impondría un arancel, creo que del 25% a los productos mexicanos que ingresaran a Estados Unidos, lo cual iba a repercutir en, pues en los precios de esos productos importados desde México hacia Estados Unidos, y eso iba a tener una repercusión política porque la base este, de votación, la base electoral del Partido Republicano y particularmente del presidente, se pudiese ver afectado. Pero ¿qué hizo México entonces? Pues prefirió negociar y en las negociaciones logró que quizás no al 100%, pero no tenemos los aranceles que tiene China, por ejemplo, ¿no? Pero el punto al que me estoy refiriendo es que si Estados Unidos me impone un arancel ilegal, indebido, contra derecho, eh, eh, contra la convención, en este caso contra el TEMEC, pues yo puedo imponer una represalia. De forma similar, la agresión de Estados Unidos a Venezuela, secuestrando al presidente, da derecho a Venezuela a una represalia. Al momento no ha habido una represalia. Venezuela ha seguido, por lo menos oficialmente, así lo han dado a entender oficialmente,
están siguiendo una política de prudencia estratégica y van a esperar a que Donald Trump pierda más popularidad, esté en una situación de debilidad y pierda las elecciones electorales en noviembre de este año. Faltan algunos meses, pero bueno, de aquí a noviembre tampoco es que eh, falte mucho tiempo. Pero el punto es que Venezuela agredida tenía todo el derecho de una represalia, en este caso sería de legítima defensa, aunque la agresión estadounidense duró mm, 2, 3 horas, no sé exactamente cuánto duró, eh, y aunque lamentablemente pues no hubo respuesta no hubo respuesta militar por parte de Venezuela, eso todavía está sin aclararse, no hubo una respuesta militar, lo que hubo fue que parte de la guardia de Nicolás Maduro, que era cubana, perdieron la vida en esa agresión por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto al que me estoy refiriendo? Es eh, las represalias. ¿Cuáles son las sanciones en derecho internacional? Se le conoce como represalias. El derecho internacional y los elementos de la norma jurídica, la juridicidad del derecho internacional, se basa en la voluntad soberana y colectiva de los estados. Esto es lo más difícil de entender tal vez del derecho internacional. El derecho internacional tiene por fundamento la igualdad soberana de los estados eh, y tiene por fundamento o como consecuencia lógico-jurídica, que depende de la voluntad de los estados. Si los estados no tienen voluntad de que una práctica entre los estados sea obligatoria, pues no es obligatoria. Si los estados tienen la voluntad, el consenso de aprobar un tratado, pues ese tratado es obligatorio porque es el consenso, es la voluntad de los estados. Si los estados no tienen la voluntad de aprobar un tratado, pues ese tratado no es obligatorio. O sea, todo depende del consenso y la voluntad estatal. De ahí la desconfianza del jurista vietnamita radicado en Francia, Nguyen Quoc Dinh, de que desconfiaba del voluntarismo estatal. Ahora, aquí en la lámina pueden ver un comentario, un argumento que a mí me parece muy oportuno de José Luis Vallarta Marrón, que lo encuentran en su texto, en su manual de Derecho Internacional Público. Lo pueden encontrar eh, en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y dice lo siguiente, ¿no? Este es un argumento en torno a la existencia y a la juridicidad del derecho internacional. Si ustedes se preguntan, ¿existe el derecho internacional? ¿Tiene fuerza jurídica el derecho internacional? ¿Tiene valor jurídico el derecho internacional? Este es un argumento muy oportuno, muy válido desde mi punto de vista. Y dice lo siguiente, se abren comillas. Las violaciones a las normas que prohíben el uso de la fuerza son de tal manera dramáticas y repugnantes que muchos tratadistas se concentran emocionalmente en esas violaciones para negar la existencia del derecho internacional. Hago una pausa antes de seguir con lo siguiente que dice Vallarta Marrón. Vimos recientemente, hace poco más de un mes, una agresión impune por parte de Estados Unidos a Venezuela. Y esa impunidad, esa agresión dramática, esa violación, usando el lenguaje de Vallarta Marrón, esa violación dramática y repugnante del derecho internacional puede llevarnos a hacernos pensar de que no existe el derecho internacional. Sin embargo, esas violaciones no, aunque son dramáticas y repugnantes, no le quitan el valor jurídico al derecho internacional. Continúa Vallarta Marrón. Así podemos concluir que el derecho internacional existe con un evidente carácter jurídico, con características propias. Ya comenté cuál es la característica propia, es la voluntad estatal, el voluntarismo estatal. Y para cerrar el argumento, este también está tomado, aunque no está entre comillas, es una paráfrasis, es un argumento tomado de Vallarta Marrón, así como en el derecho penal interno, por ejemplo, el derecho penal mexicano.
Existen delitos que quedan impunes sin que el Código Penal pierda su valor. De la misma manera, en el derecho internacional sucede lo mismo con las infracciones internacionales. Es decir, ¿cuál es el argumento que está sugiriendo Vallarta Marrón? Que haya delitos no le quita valor jurídico al Código Penal. De una forma similar, en derecho internacional, que haya infracciones internacionales, por ejemplo, la agresión de Estados Unidos a Venezuela, no le quita el carácter jurídico al derecho internacional. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para estirarnos, este, ver a ver si están por ahí y pues a ver si pueden poner un emoticón, nada más para saber que andan por ahí. Además que los estoy viendo a la mayoría de ustedes eh, por las cámaras abiertas, lo cual les agradezco. Gracias. Les repito que pueden, si desean, pueden hacer preguntas. Eh, Dana, ¿querías preguntar algo? No, era nada más una reacción. Pueden también escribir sus comentarios en el chat, lo cual lo haría muy más dinámico. Yo puedo extraer sus comentarios en el chat, puedo comentar sus comentarios e intentar responder a sus preguntas en el chat. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la paz de Westfalia. Eh, eh, bueno, se firmaron, la paz de Westfalia concluyó, o los tratados que dieron origen a esa paz concluyeron en 1648. Luego entonces, el derecho internacional es un producto del siglo XVII y la paz de Westfalia lo que hace es reconocer la igualdad soberana de los estados. Eh, Representa el nacimiento del derecho internacional moderno. En ese entonces no se llamaba derecho internacional. ¿Alguien sabe cómo se le decía al derecho internacional? En esa época, ¿cuál era? ¿Gentes? ¿O cuál? ¿Derecho de gentes? Perfecto, efectivamente, el derecho de gentes. Así se le conocía el derecho internacional. Es un concepto del derecho romano, que el derecho romano no es sinónimo de derecho internacional, sino que eran las normas distintas al derecho civil romano, porque el derecho civil regía a los ciudadanos romanos, solamente ciudadanos, porque las mujeres pues no tenían derechos civiles en aquella época. Hoy en la actualidad pues ya, por supuesto, ¿no? Lo cual es justo, necesario, correcto, debido. Tienen derechos civiles y cada vez eh, logran más igualdad con los hombres, ¿no? No del todo, tal vez, pero cada vez hay más derechos, por lo menos reconocidos, y cada vez hay más reconocimiento a los derechos de las mujeres y también de otros grupos, ¿no? sociales. Vuelvo a la paz de Westfalia de 1648. Bueno, el derecho de gentes, así conocido en aquella época, que es el derecho, como se le conocía el derecho internacional. Hago otro paréntesis, no terminé la idea. El derecho romano, el derecho de gentes, regía a los no romanos. Bueno, ahora sí vuelvo a la paz de Westfalia. Representa el nacimiento del derecho internacional moderno y el surgimiento de la actual comunidad internacional. Se compone de los tratados de Münster y Osnabrück. Puso fin a la Guerra de los 30 años, que fue una guerra entre católicos y protestantes, aunque los protestantes y la reforma surgió en el siglo XVI, el siglo anterior a los tratados de paz. Puso fin, como decía, a la Guerra de los 30 años,
conflicto motivado por las luchas religiosas y la hegemonía política en Europa. Tal vez han escuchado hablar de la reforma. ¿Qué significa la reforma? Es el cuestionamiento de la autoridad papal, por, que iniciada, pues en gran parte, ¿no? Se le atribuye a Lutero con sus tesis que puso en una puerta de una iglesia en Alemania. Me pegó sus tesis, no me, no me acuerdo cuántas tesis, creo que 70 y pico tesis o 20 y pico tesis. ¿Qué significan tesis? Pues son oraciones o sentencias pequeñas, entre ellas cuestionando eh, la, la comercialización por parte de la iglesia en aquella época de los perdones eclesiales, ¿no? O sea, si yo tenía dinero y podía pagar un perdón, pues pagaba y ya no me iba a ir al infierno, porque pues aquí está, ¿no? Tengo dinero, toma. Soy un pecador y pues, ahí te va una cantidad para que me otorgues el perdón. Una de esas tesis de Lutero, pues cuestionaba la mercantilización de los perdones eclesiales en aquella época. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, él era un monje católico y a pesar de haber sido monje católico, criticó a la propia iglesia y se le atribuye en gran parte a Lutero. Luego estuvo Calvino, que prácticamente tuvo una- un estado teocrático en Ginebra, eh, y ahí viene el calvinismo, ¿no? Que tiene también sus propias características. Pero bueno, entonces pues, Lutero, Calvino, la reforma, es decir, cuestiona la autoridad de la iglesia. Entonces el cristianismo se divide en dos grandes ramas, que es la católica, que reconoce la autoridad papal, una autoridad jerárquica, eh, pues sí, una autoridad jerárquica, eh, el papa y debajo del papa hasta los reyes, ¿no? Todo eso fue cambiando. Y los protestantes, que por eso llevan el nombre de protesta, ¿no? O sea, son protestantes, protestan de la autoridad papal. Estoy nada más contextualizando el origen del derecho internacional y ese gran cisma cristiano entre, pues sí, los estados cristianos, mayormente católicos, que se dividen ahora en católicos y protestantes, sienta las bases de lo que hoy conocemos como derecho internacional. O sea que las guerras religiosas tuvieron un gran papel, una gran influencia en la formación del derecho internacional. Eh, la paz de Westfalia marca el paso de la sociedad medieval al establecimiento de los estados nacionales en Europa occidental. En el medioevo lo que había eran señores feudales que tenían su feudo. De hecho, ha subsistido hasta nuestros tiempos ese término, ¿no? Feudo. Eh, en el medioevo, como decía, ahí había señores feudales que regían en su feudo y tenían siervos. No eran propiamente esclavos, eran siervos que tenían que trabajar la mayor parte del tiempo a favor del señor feudal y para su subsistencia, su propia subsistencia y de su familia, el siervo o los siervos trabajaban la menor parte del tiempo para esa subsistencia. Y estaba regimentado el medioevo pues, castas, vamos a llamarlas así, o clases sociales muy, muy distinguidas, ¿no? O sea, o muy diferentes, o eh, con un poder muy grande que las separaba entre unas y otras, ¿no? Estaba el rey, los señores feudales, etcétera. Pues todo ese orden que parecía inmutable, que parecía que eterno, pues no fue eterno ni fue inmutable. Y todo eso cambió con la llegada de la modernidad, que podríamos llamar capitalismo, y todo eso se vino abajo. Y ese orden que se vino abajo da lugar a otro orden, que es el surgimiento de los estados-nación. Y la paz de Westfalia lo que hace es, mm, con estos tratados que se firman, ya con estados más o menos consolidados,
El francés tal vez sea el arquetipo de un estado consolidado, sobre todo con el rey Sol. Hay una serie de televisión que a mí en lo personal me gustó, que se llama Versalles, y es la biografía de El Rey Sol. Me pareció una muy buena serie, pues histórica, bueno, con licencias dramáticas, pero histórica al fin. Se las recomiendo. También hay una película, y hablando de, hago otro paréntesis, que relata eh, las guerras religiosas que dieron origen al derecho internacional. La película se llama La Reina Margarita o La Reina Margot. Eh, Actúa Miguel Bosé, curiosamente, en esa película, y es una estupenda película. Está basada en una obra de Alexander Dumas que se llama La Reina Margarita, que también les recomiendo. Si les interesa la literatura histórica, pues creo que tal vez Alexander Dumas sea por lo menos así lo considero yo, el más grande escritor de ese género, ¿no? De novela histórica. Bueno, vuelvo a, a la lámina, a la Paz de Westfalia, después de este breviario cultural. La Paz de Westfalia testifica la decadencia de la Iglesia, como ya se los mencioné, como polo autoridad y la desintegración de facto del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunos dicen que estamos en un periodo de transición hoy día, en el siglo XXI. ¿Cuál sería la iglesia, en su opinión, cuál creen que pueda ser la iglesia de hoy? O sea, en el sentido de que en el medioevo era el poder, ¿no? ¿Dónde estaba representado el poder? Estaba representado en la iglesia, ¿no? Sobre todo en Europa. Ahora está más comunicado el mundo, ya podemos hablar de un comercio propiamente mundial, es decir, no es igual, por supuesto, el poder que tenía la iglesia en aquel entonces al poder que tenga hoy, o cuál sería ese poder similar, sin que sea lo mismo, porque hoy está más comunicado el mundo. ¿Cuál creen ustedes que pudiese ser la iglesia de hoy, ¿no? O sea, no me refiero al Vaticano, mi pregunta es metafórica. Usando al poder de la iglesia en la época en que surgió el derecho internacional, si hoy estamos en una etapa de cambios, ¿cuál sería el poder que se está transformando hoy en día? No sé por qué se puso una mano. Parece que me leyó la cámara. Adelante, Fernanda, por favor. Y luego Lady Mariana. Podría ser como las empresas o en el lado económico, que justamente pueden caracterizarse por ser casi independientes la una a la otra. Muy bien. Ahora hago un comentario yo a tu comentario. Primero le vamos a dar la palabra a Lady Mariana. Adelante, Lady Mariana. Pues a mi parecer yo siento que el poder ahora se concentra más en las potencias mundiales y como dice la compañera, es más todo economía y siendo estos países los más grandes exportadores de cualquier producto, pues ellos tienen en sí muchísimo poder y así se extiende la globalización más que nada. Ok, entonces, empresas y potencias. Y Lady Mariana, ¿cuáles serían esas, esas potencias en tu perspectiva? Ah, pues tenemos a los países como China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, o sea, son los que mayor han estado presentes en nuestros tiempos. Muy bien, China, Estados Unidos, Japón. Ok, entonces tenemos las transnacionales y las grandes potencias. Gracias. Pues sí, no sé, una transnacional como la General Electric en alguna época, ahora no tengo los datos a mano, pero hay textos que analizan, que comparan el poder de una transnacional como la General Electric con el Producto Interno Bruto de un país como Francia. Y estaban
igualados, es decir, cómo hemos llegado al grado de concentración de riqueza y de poder para que una empresa transnacional concentre el poder, tal poder que iguale al poder de un estado como Francia, ¿no? Por decir algo. Entonces sí, pues, este, el poder se concentra en la actualidad en las empresas. Prácticamente, pues sí, empresas como General Electric que tienen una forma de organización de carácter privado, con un consejo de administración, eh, con unos propietarios, en fin, hay toda una estructura, ¿no? Una arquitectura, una ingeniería de ese poder. Entonces, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, con esa opinión, con esa visión de que las empresas transnacionales serían el poder de hoy en día. Del- de una forma, o por otro lado, también lo que comentaron, eh, hay potencias, ¿no? Principalmente Estados Unidos, sigue siendo, aunque está en decadencia, el poder estadounidense, y tan está en decadencia que agrede a países como Venezuela, pero no a países como Rusia o China, ¿no? Y los agrede de forma indirecta porque la agresión a Venezuela le afecta a China. Venezuela exporta o exportaba, no sé cuál sea la situación real, no lo tengo claro y es difícil tenerlo claro, aunque uno esté pendiente de las noticias. Exporta o exportaba el 80% del petróleo o mejor dicho, el 80% de las exportaciones de petróleo venezolano van o iban a China. Entonces la agresión estadounidense a Venezuela, pues es una afectación a China. O podría ser una afectación a China o en fin, falta aclarar eso. Adelante, Andrea. Profe, en cuanto a las noticias, como usted menciona que es difícil estar como al pendiente de lo que sucede en el mundo, a mí en lo personal, yo no soy muy fan de las noticias y no porque no me guste informarme o conocer, sino porque considero que no se muestra todo lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? Y se muestra lo que pues, les conviene o lo que eh, es relativamente bueno. Entonces, pues yo no me siento tan cómoda con esa situación, ni menos el hecho de saber que hay cosas pasando alrededor de nosotros y que no se saben. Ok, bueno, anotado tu insatisfacción con las noticias. Adelante, Nahum Tenoch. Gracias. Sí, ¿qué crees? Bueno, es también como un diálogo con la compañera. Yo tampoco era Adelante. muy partidario de ver noticias, siempre me habían pintado como que eran amarillistas y así, ¿no? Pero considero importante siempre estar al pendiente tanto de temas internos como internacionales. Y justo trataba como de encontrar no sé, leer algún periódico digital o así, pero no era muy fan de eso y encontré una chava que a mi parecer tiene un punto de vista bastante crítico y da las noticias de una manera bastante digerible, pero sí arroja datos duros y a veces resulta imparcial hasta en temas con el gobierno, pues nuestro, ¿no? Interno. Y bueno, se llama en YouTube La Chávez, tiene varias entrevistas con varias personas, pero cada lunes sube noticias, pues sí, de qué ocurrió en la semana, tanto en México como internacional. Duran como hora y media o una hora, pero la verdad es que está muy padre y ha sido la única forma en la que yo he podido ver noticias. Porque sí, los medios tradicionales, para nada. Sí, no. Bueno, eso Muy, era todo. muy bien, ojalá puedas ponerlo ahí en el chat para eh, echarle un vistazo a esta Chávez, ¿no? La Chávez. Sí, ahorita lo Este, comparto. gracias. Bueno, bueno, también gracias, Nao, por tu comentario. También anotada tu interés en las noticias. A mí en lo personal, pues a mí me gusta, yo me informo, este, sobre todo a través de Sin embargo, es un canal de noticias mexicano con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.
A mí en lo personal, me gustan el enfoque que dan de noticias, además que es muy ameno el programa, que transmiten diariamente de 6 a 8 por YouTube y lo veo en vivo, o procuro hacerlo y verlo en vivo y la verdad que es hasta simpático, ameno e interesante. Se los recomiendo si a los que tengan interés en leer noticias. Y también reviso, eh, tengo por hábito revisar las áreas de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, y a veces también del Congreso de la Ciudad de México. Y pues están las portadas de todos los periódicos, están los artículos de opinión de muchos opinadores, están pues las notas, ¿no? O sea, no es lo mismo opinar que una noticia, cada uno con su enfoque, el enfoque que le dan, en fin, etcétera. Y todas esas son PDFs de a veces hasta 100 páginas. No es que las lea todas, ahora gracias a la inteligencia artificial, lo que hago es procesarlas a través de Notebook LM. Hablando de Notebook LM, tengo curiosidad. Levante la mano los que usan Notebook LM. Yo voy a levantar mi mano. ¿Dónde está? Mano, levantar mano. Yo uso Notebook LM. Levante la mano los que usan Notebook LM. Dos. Gracias. A ver, voy a bajar la mano. Ahora, levante la mano. Tres. Levante la mano los que no sabían qué es Notebook LM hasta el día de hoy, que lo escucharon primera vez. No, pues la inmensa mayoría. Gracias. Les recomiendo Notebook LM. Es más, voy a compartirles en el chat el, el enlace a Notebook LM y de tarea. No me tienen que presentar nada, pero lo comentamos la próxima clase. Este, ahí está en el chat de la sesión de hoy. De tarea, ¿dónde están ustedes? Ya me los perdí. Ahí está. Este, úsenlo. ¿Qué es lo que hace Notebook LM? Por ejemplo, si tienen un PDF, este, les estoy dando tips que tal vez no les debería dar. Pero mm, si tienen un PDF, le pueden pedir a ese PDF, o sea, introducen el PDF a Notebook LM y pueden pedirle un resumen del PDF. Por ejemplo, no sé, si tienen el PDF de Derecho Constitucional de Tena Ramírez y les va a dar un resumen. Y ustedes pueden controlar el contenido de ese resumen porque pueden revisar de lo que toma Notebook LM la fuente original. Son, son- Tiene como 3 columnas eh, y, y les da un resumen. Por ejemplo, el ejercicio que hago yo, este, que mm, me procesa las noticias del día, ¿no? Axel, Uriel, ¿quieres decir algo? Ah, no, profesor, es que olvidé bajar mi mano. Ah, ya, muy bien. Pues bueno, denle un vistazo a Notebook LM y para que se den una idea. O es más, vamos a ver, les voy a mostrar. No, mejor no. Me olvidé que estamos grabando. Eh, Digo, no tiene nada de espectacular, ¿no? Pero luego se va a convertir en un manual de uso de notebook. En otro momento, que no estemos grabando, o tal vez mañana, perdón, pasado mañana, cuando comenzamos, antes de grabar, les hago un ejercicio con notebook. No obstante, les reitero
como tarea hagan un ejercicio con Notebook LM para comentarlo la próxima vez. Bueno, volvemos a la paz de Westfalia. Básicamente la paz de Westfalia es, si hubiese un acta de nacimiento, así como cuando uno nace y a los días tiene ya su acta de nacimiento o el mismo día, dependiendo. Eh, de una forma similar, el acta de nacimiento podría decirse, hablando metafóricamente, pues son los tratados que dieron lugar a la paz de Westfalia o Westfalia. Y esta paz de Westfalia, que está, eh, que está constituida por dos tratados de Münster y Osnabrück, que duraron años para redactar esos tratados, reconocen el principio que rige hasta nuestros días, la igualdad soberana de los estados. Aunque es un derecho europeo, el derecho internacional nace en Europa, y yo soy de la escuela, pues no antieuropea, pero sí prefiero priorizar a pensadores de nuestra región, pensadores mexicanos, por ejemplo, pensadores nuestroamericanos, me refiero a nuestra América, como le llamaba José Martí a América Latina y el Caribe, nuestra, no de ellos, sino nuestra. Eh, Hay que darle, esa es mi perspectiva, darle prioridad a los pensadores de aquí. Aquí también pensamos, aquí también hacemos derecho, aquí también hacemos doctrina, no solamente en Europa. Los europeos son nuestros iguales, lo mismo que los estadounidenses. Pero bueno, el punto es que la paz de Westfalia, aunque es europea, es una paz europea, pues es el origen de lo que entendemos hoy por derecho internacional. Y básicamente es la decadencia del poder de la Iglesia. Ustedes ya sugirieron el poder de las transnacionales. No estoy seguro que ese poder esté en decadencia, el de las transnacionales, aunque están en competencia este, las empresas chinas con las estadounidenses, ¿no? Así como hay Amazon, pues hay un Babylon. Así como hay un iPhone, hay un Huawei y otras marcas, ¿no? Pero Huawei es la más relevante. Así como hay ChatGPT, hay DeepSeek en China. La diferencia con China es que deja en código abierto estas inteligencias artificiales. Pero bueno, en fin. Eh, Nada más agrego algo a lo que ustedes dijeron en torno a cuál sería el equivalente. Si en el medioevo el poder de la iglesia se cuestionó con la modernidad, ¿cuál sería el poder equivalente en el siglo XXI? Desde mi perspectiva, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones que podrían asemejar, sin ser lo mismo, salvando todas las distancias, particularmente las épocas, porque es un pecado entre historiadores comparar épocas, pero bueno, vamos a cometer ese pecado, esa indiscreción, comparando la época de cuando surgió el derecho internacional, que surge con la decadencia del poder de la Iglesia, y la época actual. Entonces, ¿cuál es el poder que está eh, transformándose hoy en día? Probablemente sea el Fondo Monetario Internacional. Se levantó la mano otra vez, no sé por qué. Y, y el Banco Mundial, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, y la Organización Mundial del Comercio. Y además el poder de los Estados Unidos, que es el brazo armado del capitalismo hoy en día. Y bueno, pregunta para la reflexión. ¿Sigue existiendo el derecho internacional como sistema westfaliano? ¿Ustedes qué dirían? ¿Dejó de existir el sistema westfaliano que reconoce la igualdad soberana en los estados? ¿Entramos a otra etapa o seguimos estando en la misma etapa en el sistema westfaliano de estados igualmente soberanos? Nada más no se amontonen, ¿no? Adelante, Naum, de noche.
Mm, bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero, o sea, yo quiero responder con una pregunta. Ujú. ¿Habría algún derecho internacional público sin un sistema como el westfaliano? O sea, sin esa igualdad de soberanías entre los estados. O sea, ¿tendría algún sentido el que no haya esa igualdad entre los estados? O otra pregunta. Em, Se me acaba de ir. Está Más bien, bien, pero es fundamental, ¿no? Podría cambiar de época a otro sistema. Para mí, o por lo poco que conocí ahorita en la clase, lo considero fundamental para el sistema del derecho internacional público, la igualdad entre soberanías de los estados. es correcta tu apreciación. Es muy sagaz tu pregunta, muy inteligente tu pregunta, porque engloba una comprensión manifestada a manera de pregunta. Y la respuesta es positiva, es afirmativa, en el sentido de que no existiría el derecho entre naciones internacional, entre soberanías, dicho de otra manera, sin la soberanía de los estados. Luego, entonces, si hubiésemos transitado a otro sistema, eso está a discusión, pues ya no estaríamos en un sistema westfaliano de igualdad soberana entre los estados, estaríamos en otro sistema. Entonces, a tu pregunta de ¿tendría sentido el derecho internacional si ya no hubiese estados soberanos? Pues no, no tendría ningún sentido, estaríamos en otra etapa, ¿no? Mm, es- espero que mejor, ¿no? O sea, eh, porque yo no sería de la idea, si estuviese en mis manos, de ceder la soberanía mexicana a favor de la soberanía estadounidense. O sea, no estaría a favor de que los estados, como México, como Cuba, como Venezuela, como Argentina, como Brasil, cedan su soberanía a favor de un estado, ¿no? O sea, y en perjuicio del resto. Sería mejor crear, si vamos a renunciar a la soberanía, sería mejor renunciar en beneficio de todos y no en beneficio de uno. Pero bueno, eso ya son pues reflexiones muy especulativas de mi parte. ¿La realidad cuál es? La realidad es que sigue habiendo 193 estados miembros de la ONU. Luego entonces sigue habiendo un sistema westfaliano. Esto no quita que haya violaciones o infracciones graves al derecho internacional, como recientemente ocurrió por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Y bueno, se puede hablar de otras violaciones también de los Estados Unidos antes de esta, Siria, antes de Siria podemos remontarnos hasta Afganistán, en fin, refiriéndome única y exclusivamente a las infracciones a la Carta de la ONU por no haber ni aprobación del Consejo de Seguridad ni legítima defensa. Ya lo hablaremos en su momento en la unidad correspondiente sobre el uso de la fuerza. Pero bueno, para concluir esta respuesta a tu pregunta, pues no, no tendría sentido el derecho internacional si no hubiese Estado soberano. Ahora, ¿cuáles fueron los descubrimientos técnicos, la imprenta, por ejemplo, que influyeron de tal manera que permitieron la construcción del llamado derecho internacional? Por ejemplo, pues en el momento en que se logró cruzar el mar, el océano, de un continente a otro, y se descubrió, entre comillas, luego se conquistó lo que llamamos hoy América. En otros lugares le llaman Abya Yala, o en otros lugares le llaman Nuestra América. En fin, este, si no hubiese existido la capacidad técnica de cruzar el océano, pues difícilmente podríamos hablar hoy de derecho internacional. ¿Qué otros descubrimientos, además de la capacidad técnica para cruzar el mar, eh, qué otros descubrimientos técnicos influyeron en la construcción del derecho internacional? Y aquí hay una sugerencia. eh, Algunos tienen que ver con el dinero, o sea, la circulación de moneda, que fue la posibilidad de separar la plata del cobre.
El cobre mismo fue una innovación técnica porque de ahí surgieron, le dio más sentido a la pólvora. La pólvora se descubrió en China antes que en Europa, pero bueno, en Europa lo utilizaron en los cañones. Los cañones, a su vez, modificaron la forma de hacer la guerra. No es que esté bien hacer la guerra, pero bueno, así ha ocurrido en la historia. Y los galeones en tres mástiles, que permitía, es la técnica que permitieron cruzar el océano. Y la imprenta. Y la imprenta tuvo su influencia o influyó en la construcción del derecho internacional, sobre todo porque le dio movilidad, circulación a las ideas de la reforma. De esta manera nos enteramos de la crítica de Lutero. Digo nos, ¿no? En el sentido metafórico, ¿verdad? Pero se pudieron circular las críticas de Lutero a la Iglesia Católica. Esa circulación de ideas permitió la expansión de las ideas del protestantismo y la propagación de las ideas del protestantismo dieron por lugar al cuestionamiento del poder de la Iglesia. ¿Cuál sería el equivalente hoy en día a la separación de la plata del cobre? A cuáles serían los cañones de hoy día, cuáles serían los galeones de tres mástiles que permitieron en aquel entonces cruzar el océano y cuál sería la imprenta móvil de hoy. ¿Ustedes qué dirían? Nada más para la reflexión, como una charla de café, ¿qué opinarían ustedes? ¿Qué se podría asemejar hoy en día? ¿Cuáles podrían ser los descubrimientos que puedan dar lugar a un nuevo derecho similar a cruzar el océano, hacer circular las ideas de la reforma, las críticas de Lutero, de hacer la guerra, ¿no? Que ya no se hacía solamente a caballos, sino también con cañones? Es decir, los castillos ya no se podían defender frente a los cañones. ¿Cuáles serían los descubrimientos, en su opinión, que hoy día pudieran asemejarse, ¿no? Sin ser lo mismo, eh, que puedan dar lugar a un nuevo derecho? Nada más no se amontone. Adelante, Salvador. Bueno, maestro, uno que pudo haber sido, y de hecho sí fue un gran avance, podría ser lo de la bomba atómica durante la Segunda Correcto. Guerra Mundial. No sé, en 1945, y ya se tuvo que regular. Y uno más, bueno, contemporáneo podría ser el uso de la inteligencia artificial en general, en todos los sectores. Estupendo. Me gusta mucho tu aportación, ¿no? En primer lugar, la bomba atómica dio lugar a la posibilidad de la destrucción de la vida sobre la Tierra. Entonces, si Estados Unidos probó esa bomba, ¿no? Y hay una película muy interesante de Oppenheimer que relata el surgimiento, cómo se creó esa bomba. Eh, mm, de hecho, es una película de carácter moral, ¿no? Porque eh, manifiesta cuáles fueron los motivos morales por los cuales Oppenheimer participó en la creación de esa bomba. Básicamente la moral de Oppenheimer era, como él era judío y los nazis podían lograr esa arma, pues antes de que la tuvieran los nazis, mejor que la tenga Estados Unidos, ¿no? Y así evitar que la usen contra su pueblo, ¿no? Y otros pueblos. Eh, y bueno, el hecho de que pueda desaparecer la vida humana, a los que creen en la reencarnación, si se destruye el planeta Tierra con una bomba y existe la reencarnación según los budistas, o una forma de budismo, la vida que existiría serían las cucarachas. Las cucarachas sí pudiesen sobrevivir a una catástrofe nuclear. Mm, Entonces, según los budistas, ¿no? Si la reencarnación existe
y usan y aprietan ese botón, pues reencarnaríamos en insectos, ¿no? Pero bueno, eh, el punto al que me quiero referir es que, que sí influyó en el derecho internacional la bomba atómica porque el solo hecho de poder destruirte y que otros estados hayan descubierto también o posean esa bomba, como primero fue Estados Unidos y después fue la Unión Soviética, hoy Rusia, eh, creó un sistema de equilibrio de poder, de que no te voy a destruir a ti directamente, ni tú a mí, porque si me destruyes yo te puedo destruir, ¿no? O sea, si usas el arma, yo a mi vez puedo destruirte a ti. Y eso se le conoció como MAT, o sea, locura, una especie de locura o de enfermedad, MAT, mutua, mutua destrucción asegurada, ¿no? Por sus siglas en inglés, MAT. Y la inteligencia artificial también sería una especie de nueva imprenta, en el sentido de que es como un cerebro no humano que te puede procesar millones de caracteres en poco tiempo. O sea, eh, no sabemos las consecuencias todavía que pueda tener la inteligencia artificial. Yo tengo colegas, una amiga catalana, mm, pues reconocida, es conocida, relativamente conocida, bastante conocida, que no es muy amiga de la inteligencia artificial. Y, pero bueno, yo sí, o sea, ¿por qué vamos a privarnos de ese descubrimiento? Sobre todo cuando los chinos abrieron el código, lo tienen como código abierto, ¿no? Está DeepSeek, también tienen Kimi, esa la he usado menos, y tienen, ¿qué otras tienen? Bueno, les menciono algunas, ¿no? Pero hay algunas otras. El punto es que tienen código abierto. O sea, en Kimi, por ejemplo, pueden hacer una página web. Yo no lo he hecho. Tal vez lo haga con mi página web, pero está muy abandonada, la tengo muy abandonada. Eh, y dándole, nada más diciéndole qué es lo que quiero y que me la haga. Es decir, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a la reflexión o centrándome o intentando centrarme en la reflexión, a mi pregunta, ¿cuáles serían los descubrimientos que hoy existen, han ocurrido que pueden influir en la adopción de un nuevo derecho? Pues sí, la inteligencia artificial, eh, que no solo permite, imagínense ustedes, de hecho ustedes como alumnos de la UNAM pueden acceder a un servicio que se conoce como VLEX, VLEX. Pueden acceder a ese servicio a través de los eh, sistemas de información de la UNAM. Se llama BIDI UNAM. Se lo voy a poner en el chat. BIDI UNAM. Generalmente se usa para entrar a los catálogos de los libros físicos que están en estanterías. Pero si ustedes, espero que lo hagan, ¿no? Revisar los catálogos para estudiar, para ampliar conocimientos, llenar curiosidades, se habrán dado cuenta de que cuando ustedes buscan en el catálogo de la UNAM, cada vez más hay textos completos. Ustedes pueden acceder a textos completos electrónicos. No necesariamente hay que acudir a estanterías para poder acceder a un libro. Yo, en lo personal, tengo años que no leo un libro en papel. Soy team electrónico, casi por completo team electrónico. Muy raramente leo libros en papel. Mm, Bueno, de hecho no me acuerdo cuándo fue el último libro que leí bueno, sí, ahora que fui a Cuba, en diciembre, antes de la agresión a Venezuela. Este, Fui a Cuba, mi esposa es cubana, tengo familia allá en Cuba. A mí me afecta directamente lo que pueda ocurrir en Cuba. Y me leí un libro en papel, pero por comodidad simple y sencillamente me leí un texto de
Carlos Montemayor, sobre las mujeres en la guerra sucia. El texto se llama Mujeres del Alba. Pero bueno, mm, no me he logrado centrar, ¿no? Pero estoy divagando un poco, ustedes dispensen. Eh, el punto con la inteligencia artificial es que probablemente sea una nueva imprenta. La redacción de textos legales a través de inteligencia artificial. Por eso les hablaba de este sistema VLEX, eh, VLEX, que pueden acceder ustedes como alumnos, alumnos de la UNAM a través del sistema BIDI UNAM. Por ejemplo, no sé, ustedes quieren saber cómo se regulan los crímenes de lesa humanidad en Argentina. Ah, pues voy a entrar a VLEX. Y VLEX me da la legislación penal de Argentina, la jurisprudencia que haya en materia de crímenes de lesa humanidad en Argentina, textos de doctrina, o sea, textos jurídicos escritos por expertos, expertas, noticias de Argentina, o sea, eso me da contexto, me puede dar una contextualización. Eh, regulación administrativa, si es que lo hubiese, sobre crímenes de lesa humanidad. En fin, por lo menos 5 elementos me otorga. Tal vez los más interesantes o los que uno más interés tengas es la jurisprudencia y la ley, ¿no? Eh, ¿A dónde quiero llegar con todo este comentario en torno a la inteligencia artificial? Que es muy amplia la información a la que puedo acceder. Eh, o por ejemplo, regulación en China. O sea, la regulación china. No he hecho el ejercicio, fíjense. No sé si la información de China, me refiero a la jurídica, en ese sistema, ¿no? VLEX. Pero bueno, Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se regulan los crímenes de lesa humanidad? Si se regulan, si se reconoce el genocidio en la legislación interna estadounidense o no, eh, y puedo acceder gracias a la inteligencia artificial. O en esta gran base de datos, ¿no? Que, aunque tiene un apartado de inteligencia artificial, porque le pueden pedir a VLEX, dame un resumen, o sea, una sentencia, por ejemplo, ahora en el caso de México, una sentencia de la Suprema Corte muy extensa, yo tengo prisa, necesito hacer un recurso, redactar una sentencia, redactar un recurso jurídico, dame un resumen y te da un resumen. Y ustedes pueden controlar el contenido de ese resumen. Pero bueno, en fin, eh, sí estoy de acuerdo con la aportación de que la bomba atómica es un descubrimiento que trae acompañado un impacto en el derecho internacional y la inteligencia artificial también tendría un impacto. Todavía no sabemos cuál exactamente, ¿no? Cuando surgió el derecho internacional, lo que se propagó fue la idea de la reforma, que cuestiona el poder de la Iglesia. ¿Cuál es el poder que se cuestionaría hoy en día? Eh, que pudiese traer un impacto, ¿no? Parecido, tal vez más influyente hoy porque está más conectado al mundo que solamente en Europa, ¿no? Me refiero a la reforma. ¿Cuál sería la reforma de hoy, ¿no? ¿Cuál sería la reforma europea de aquel entonces? Eh, ¿Y cuál sería la reforma de hoy? Lo planteo así como pregunta. Bueno, el derecho internacional, las normas internacionales, eh, pues ya lo comenté y se los reitero. El derecho internacional es un derecho específico. La especificidad radica en que no hay un poder legislativo, no hay un poder judicial, no hay un poder ejecutivo. Hay poderes que se parecen. Por ejemplo, ¿cuál sería el poder ejecutivo o qué órgano internacional, en su opinión, pudiese ser equiparable, sin ser lo mismo, a un poder ejecutivo en derecho internacional? Capacidad de acción, eh, pues sí, ejecutivo, ¿no? Que ejecuta. ¿Cuál podría ser un
un organismo internacional que sin llegar a ser lo mismo, se asemeje a un poder ejecutivo nacional, como al mexicano o al estadounidense, al ruso, al chino. Adelante, Víctor Manuel. Hola, profesor. Sí, yo creo que me voy a ir a la fácil, pero es a la ONU. Yo creo que el que tendría, bueno, es que hay como Ujú. ciertas opiniones en este aspecto. Sí, dale, dale. Este, yo considero que tienen el poder de ejecutarlos. Ellos, si no mal recuerdo, también elaboran ciertas normas y hay cierta capacidad de ejecutar algunas acciones en contra de los países que pues vayan, transgredan los derechos humanos, ¿no? Muy bien, Víctor Manuel. Estoy de acuerdo contigo. Pudiese ser ese, ese organismo internacional, pudiese ser la ONU y particularmente en la ONU, eh, el Consejo de Seguridad. ¿Por qué el Consejo de Seguridad? Porque el Consejo de Seguridad es el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 de ellos tienen derecho de veto o son permanentes, ¿no? Que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Y los dije en ese orden porque está por una parte Occidente y por otra parte Oriente, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera, aunque a veces Francia funciona como relativamente autónomo, ¿no? No siempre va con Estados Unidos, pero es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, los franceses. Ya está desactualizado, debería haber otros estados como miembros permanentes, no sé, Brasil podría ser uno, la India, eh, pues no sé si Japón, pero pues como perdió la Segunda Guerra Mundial, también Alemania la perdió, pero en términos económicos, pues, pues también tendría que estar Japón y Alemania, ¿no? Tendrían que estar como miembros permanentes. Pero bueno, es un órgano de carácter político. También la Asamblea General es un órgano de carácter político, pero el órgano de la ONU que se asemeja, sin llegar a ser lo mismo, y que tiene cierto parecido a un poder ejecutivo es el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio del uso de la fuerza y es el que aprueba o desaprueba el uso de la fuerza. Por ese motivo considero que puede ser el Consejo de Seguridad. ¿Y cuál sería, qué órgano internacional si pudiese tener semejanza sin ser lo mismo a un poder legislativo? También la ONU, pero ¿cuál órgano? Si es que conocen los órganos de la ONU, no tienen por qué conocerlo, pero si lo conocen, qué bueno, porque para eso es este curso, para conocer esos órganos. ¿Qué órgano estiman que pudiese ser semejante, sin ser lo mismo, a un poder legislativo? Así a manera de charla de café. O sea, no es una examinación, es a manera de charla de café. Nada más no se amontona. A ver si no hay nadie, yo los voy a motivar. Creo que hay uno que le llaman Asamblea ¿Sí? General. Muy bien, no vi quién participó. ¿Quién habló? Muy Yo, bien, Naum, Naum, muy bien. Sí, efectivamente, la Asamblea Naum. General. Naum, perdón. Efectivamente, la Asamblea General es, sin ser lo mismo, porque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, son declarativas, son recomendatorias, no tienen el carácter de vinculatoriedad, pero eventualmente, de acuerdo a jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, si la Asamblea General aprueba hoy una resolución, la aprueba mañana y el siguiente año así por mucho tiempo y en el mismo sentido, con el mismo contenido o con contenido similar,
pues se puede considerar opinio juris, es decir, es una eh, resolución que por su reiteración, por la cantidad de votos a su favor, que no tenga muchos votos en contra, tenga cuasi unanimidad, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, se puede considerar opinio juris. ¿Qué es opinio juris? Es un elemento de la costumbre internacional. ¿Qué es la costumbre? Es una fuente del derecho internacional que considera que cierta práctica de los estados es obligatoria. Y la opinio juris es la convicción de que esa práctica obliga, es obligatoria. El, el ejemplo clásico de esa obligatoriedad es el derecho internacional humanitario. La práctica en los conflictos armados, la guerra está prohibida, pero pues no ha dejado de existir la violencia. No vivimos en el paraíso, vivimos en este mundo, está lleno de violencia, hay conflictos armados. También hay otras cosas muy positivas, el avance tecnológico, cada vez hay mejor medicina, pero por otra parte hay pandemias, pero bueno, si surge la pandemia se puede crear una vacuna, en fin, estamos en una situación de grandes descubrimientos, grandes desafíos, pero también grandes promesas. En ese sentido, pues, como les decía, según jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, una resolución puede llegar a considerarse obligatoria, tener el carácter o la convicción, los estados pueden tener la convicción de esa práctica, cierta práctica es obligatoria. De hecho, mientras avancemos en el curso, les voy a dar un ejemplo de una resolución que, en mi perspectiva, reúne los requisitos para considerar una resolución obligatoria, aprobada por la Asamblea General. Y bueno, y el Poder Judicial tal vez sea más sencillo, es parecido, sin ser lo mismo, la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál sería la diferencia con un Poder Judicial? Por ejemplo, el Poder Judicial mexicano tiene carácter voluntario, la jurisdicción no es obligatoria, como en el caso mexicano. Eh, si un Estado, por ejemplo, Estados Unidos agredió Yugoslavia, hoy Serbia, en 1999, sin la aprobación del Consejo de Seguridad, Yugoslavia acudió a la Corte Internacional de Justicia. Oye, Corte, ordénale a Estados Unidos y a todos sus amigos, a todo el club de la OTAN, que es el brazo armado de Occidente, a que ordénales que dejen de intervenirme, que dejen de usar la fuerza en contra de mi territorio, ¿no? A mí es Yugoslavia. Y la Corte se declaró incompetente porque Estados Unidos no reconoció la competencia de la Corte Internacional de Justicia, es decir, su jurisdicción es voluntaria. En ese sentido, aunque es el órgano judicial más importante a nivel internacional, pues eh, no, no pudo conocer de ese tema porque es su jurisdicción de carácter voluntario. Bueno, quedan 10 minutos. Vamos a dejar el día de hoy la clase. Voy a parar la grabación en este momento y no se me vayan, por favor. Y vamos a continuar la próxima clase.